Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Nico y como ya seguramente ya sabéis, hoy vamos a hablar de esta planta preciosa. Las tengo aquí en mi salón ahora mismo, la planta que se llama Samioculcas. Lo primero que tenemos que saber que Samioculcas es una planta suculenta. Suculenta significa que es una planta que acumula muchísimos nutrientes, agua dentro de su interior, en sus tallos, en sus hojas y en el caso de Semiaculcas, en los bulbos. Son como unos tubérculos que tiene esta planta. Así que lo primero que tenemos que saber es el tema de riegue. Riegue es súper importante para Semiaculcas. Jamás tenemos que regarlo con frecuencia. Mis Semiaculcas los riego una vez al mes. En verano, por ejemplo, si hace muchísima calor, si los días son muy largos, en este caso puedo regarlos una vez cada 3 meses. Pero con más frecuencia es la razón principal para que nuestra planta se eche a perder, se muera. Así que nunca regamos demasiado. Otro momento es la luminosidad o claridad para nuestras plantas. Si entra en cualquier lista de las plantas que aguantan sombra, Semiaculcas va a ser una de las primeras de esas plantas en la lista. Tal vez Sansevieria va a estar más arriba en la lista, pero Semiaculcas sí o sí va a estar. Pues esta cosa, como sombra, no es lo mejor para nuestras plantas. Yo mis plantas siempre intento tenerlas en los sitios de mi casa con bastante claridad, con la luz indirecta. La luz directa no es buena para estas plantas porque las hojas pueden empezar a perder el color y también pueden tener quemaduras y todas estas cosas. No recomiendo ponerlos en los sitios con la luz directa, por ejemplo en la zona del sur. Siempre hay que dar un poquito de sombra en este caso. Pero, por ejemplo, mis ventanas salen al este y la verdad es que sin ninguna necesidad las plantas crecen perfectamente en estas ventanas que tengo. Por ejemplo, últimamente esta planta la tengo más metida para dentro en mi apartamento y no le llega tanta claridad, así que yo uso una lámpara especial que siempre se puede conseguir y comprar, unas bombillas especiales para el crecimiento de las plantas. Si vais a dejar la planta crecer en la sombra, el crecimiento va a parar. La planta va a crecer mucho más lento. Desde el principio esa planta no crece muy rápido, pero si la vais a meter en un sitio de sombra, va a crecer mucho más lento. Los tallos pueden salir menos desarrollados, van a tener menos hojas en los tallos y en general el crecimiento va a ser peor. Otro momento es el sustrato. El sustrato, el suelo que vamos a usar para nuestras plantas. Siempre yo uso la mezcla 50% del sustrato universal y 50% del sustrato para las plantas grasas y los cactus. El sustrato sale súper ligero. También siempre me gusta añadir una cantidad de perlita. Perlita es un material de origen volcánica que perfectamente absorbe la humedad del sustrato y cuando el sustrato esté bastante seco empieza a repartir esa humedad otra vez en el sustrato. Así que siempre os recomiendo añadir bastante perlita. Otro momento es el trasplante de la planta para su casa nueva en otra maceta, digamos. Yo recomiendo para todas las plantas de Samioculcas usar unas macetas de forma como un bol, ¿no? Como la forma no muy alta, que no sean muy altas, las macetas que sean más profundas, menos profundas pero más anchas, perdón. Porque nuestras plantas crecen muy lento y si la plantamos una planta pequeña en una maceta grande, va a tardar muchísimo tiempo, incluso años, antes de que le salga el primer tallo nuevo, hasta que desarrollan bien las raíces y todas estas cosas. Así sí que quieren que vuestra planta, por ejemplo en este caso mía, en su tiempo cuando la compré era muy chiquitita, la planté en un bol pequeño, las raíces estaban más o menos ajustadas, ¿no? Como no muy cómodas ahí, pero tenían bastante espacio por el diámetro de la maceta para los tallos nuevos. Y empezó a brotar y brotar y brotar, y la verdad es que es una buena manera para que nuestra planta esté más abundante y tenga más follaje. Otro momento es la multiplicación de planta. ¿Cómo la podemos multiplicar? Lo más fácil es a la hora de cambiar de maceta, de trasplantarla, es coger alguna parte de la planta con estos bulbos que tiene y plantarla en otra maceta. También se puede propagar gracias a los tallos que tiene, los recortamos y podemos multiplicarlos y propagar en un sustrato húmedo o también se puede propagar en el agua. Normalmente uso yo el agua para que las plantas echen raíces. También se puede usar una hoja. Simplemente cogemos una hoja, por ejemplo como lo hacía yo,
las dejé en el agua y dentro de un par de meses, la verdad es que tarda muchísimo, empiezan a aparecer las primeras raíces, después empieza a formarse un pequeño bultito y es un proceso muy lento, chicos. La verdad es que si pueden separar algunos bulbos de la planta madre, eso es lo mejor, pero por ejemplo yo estoy buscando ahora Semiaculcas variegata, una forma variegata que me encanta, y si alguien, por ejemplo, me va a dar una hoja de esta planta con muchísimas ganas, yo voy a propagarla en el agua, ¿no? Y da igual, voy a esperarlo. Así que hay maneras. Otro momento es el abono. Cómo abonamos nuestras plantas. Mis semiaculcas los abono normalmente una vez al mes, en invierno, enero, febrero, por ahí, diciembre tal vez. No abono, pero en general una vez al mes, usando el abono especial para las plantas grasas y los cactus, diluyéndolo en la mitad de recomendada. Por ejemplo, recomiendan esa cantidad, yo cojo la mitad y voy diluyendo en el agua. Siempre uso un poquito menos que un poquito más, ¿vale? Otro momento es la humedad general, ¿no? Si necesitan estas plantas humedad alta o no, no la necesitan, para nada. Estas plantas ni hay que rociar, ni hay que buscar manera para que tenga más humedad. Lo único que vamos a conseguir, que van a aparecer algunos hongos y otras cosas, ¿no? Y también algún podredumbre que no necesitamos para nada. Así que la humedad que tenemos en nuestra casa es más que suficiente para esta planta, no hay que aumentarla. Otro momento son las temperaturas. Por ejemplo, una temperatura de 35 grados para Semiaculcas va a ser no muy cómoda, pero va a sobrevivir y la va a soportar. Si no le dan directamente las luces del sol, no todo el día, con esas temperaturas, en este caso sí que puede echar a perder, pero en general la va a soportar. Pero las temperaturas muy altas, muy bajas, como es una planta tropical, las temperaturas bajo 15 grados ya no son recomendables. Y las temperaturas como 5 o 6 grados o incluso temperaturas bajo cero van a ser fatales y mortales para nuestra planta. Y encima si la vamos a regar mucho, pues en 2 días, adiós plantita, habrá que comprar una planta nueva. Así que muchísimo cuidado con las temperaturas bajas, chicos. Otra cosa son los insectos como parásitos, ¿no? Que pueden aparecer en nuestras plantas. El más común para ellos son los thrips. Alguna vez en mi planta, en esta no, en otra ciudad donde vivía, son los thrips que pueden aparecer en nuestras plantas y son unas cochinillas. También pueden aparecer de vez en cuando. Son súper fáciles de encontrar. Siempre recomiendo revisar las hojas por debajo. Es normalmente donde aparecen los insectos. También estas plantas no tienen un crecimiento muy raro, ¿no? Donde los bichitos pueden esconderse entre nudos, ¿no? Como no tienen estas cosas. Así que son bastante fáciles de encontrar. Lo importante es revisión. Revisamos de vez en cuando, miramos la parte inferior de la hoja, si hay algo, si no hay nada, vemos algunos signos. Yo os haré un vídeo qué insecticida uso yo, son biológicas con certificado ecológico y por ejemplo contra la cochinilla funcionan perfectamente. Así que es todo, chicos. Cualquier vídeo en mi canal siempre tiene versión en español. Si ven un vídeo en otro idioma, en la zona de descripción del vídeo siempre puede encontrar versión en español. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, un comentario, compartid vuestra experiencia conmigo, qué consejos podéis dar vosotros. Y nos vemos en el próximo capítulo de mi historia de jardinería. Hasta luego.